Bueno, vamos a continuar con vibraciones de vigas. En este caso vamos a ver las frecuencias naturales de vigas continuas. Vigas continuas se denominan a este tipo de vigas que vemos en la pantalla o puede ser que en lugar del soporte intermedio tenga un cambio de sección. Entonces, para cada sección de la viga voy a definir un dominio que va a ser L1 y L2. Y en esos dominios voy a definir un par de ejes coordenados, un eje coordenado para cada dominio, donde voy a hallar las funciones deformadas B1 y B2 de cada viga, de cada sección de la viga. Esas funciones deformadas son las que ya deduje al principio, B1 y B2, y fíjense que ahora tenemos 8 constantes a determinar. Esas 8 constantes se van a determinar de 8 condiciones de borde que vamos a necesitar. Tenemos las condiciones de borde del extremo de la izquierda, donde tenemos un apoyo simple, por lo tanto el desplazamiento y el momento en ese apoyo tienen que ser cero. En el extremo de la derecha tenemos un empotramiento, entonces lo que nos indica es que el desplazamiento y la pendiente deben ser cero en ese punto. Para el caso intermedio, tengamos un apoyo o un cambio de sección o ambas cosas, lo que vamos a tener es una continuidad en la función. Obviamente, si esta viga es la unión de dos vigas o es una viga completa que está apoyada en ese punto, el desplazamiento de ambos extremos debe ser el mismo. Y además tienen que ser iguales a cero porque tengo un apoyo. Entonces ya tengo ahí la segunda condición de borde. También tengo que igualar las pendientes en ese lugar. También tengo que igualar los momentos. Fíjense que en el momento de la viga 2 tengo que poner un signo menos por la convención que estoy utilizando. Fíjense que yo acá tomé como que hubiese un cambio de sección y también un cambio de material. El cambio de material no es tan común, pero bueno, ya que me lo permite la ecuación, lo voy a introducir para utilizarlo si fuese necesario. Pero sí se puede ver muy fácilmente que si hay un cambio de sección, lo voy a representar con la relación I1 sobre I2 de esas últimas dos ecuaciones. Entonces, de esta manera hallamos las 8 condiciones de borde que nos permiten hallar las 8 constantes B que nos van a permitir encontrar las frecuencias naturales de este problema. No lo vamos a hacer, pero queda planteado acá en el caso de que tuviesen que resolver. Bien, en este ejemplo lo que vamos a ver es el caso de las frecuencias naturales de una viga en las cuales aplico una carga en el medio de la viga, es una viga simplemente apoyada, le produzco un delta estático y remuevo esa carga instantáneamente. Entonces, fíjense que las condiciones iniciales de este problema van a ser que la función B va a ser igual a la deformada ejercida por esa fuerza y la velocidad es igual a cero. La deformada inicial ejercida por esta fuerza la podemos encontrar o la podemos resolver, por lo visto en materias anteriores, en resistencia de materiales. En este caso, fíjense que la carga está aplicada en el centro de la viga. Y como habíamos resuelto para el caso de vigas simplemente apoyadas, la siguiente función es la solución. Entonces lo que tenemos que hallar nosotros son las constantes d sub 1n y d sub 2n. Planteamos para esta función las condiciones iniciales y vamos a ver que para la primera condición inicial, que es la deformada en el tiempo t igual 0, nos va a quedar que la sumatoria de los seno de npi por d sub 1n tiene que ser igual a la función deformada inicial. Por lo tanto, ahí vamos a tener que aplicar la definición de los coeficientes de series de Fourier. De la segunda condición de borde me sale que la segunda constante es igual a 0. Bien, entonces planteamos la definición de series de Fourier para ese término, donde f es la deformada inicial. Por lo tanto, el término d sub 1n nos queda esta expresión. Vamos a reemplazar
delta estático por P sub 0 L cubo sobre 48 E por I, entonces la función, la solución del problema nos queda expresada de la siguiente forma. Esto quiere decir que cuando le produzco un desplazamiento a una viga simplemente apoyada en el centro, un delta estático, la viga va a vibrar de la siguiente manera. Noten que este término va a hacer que los coeficientes con n par sean 0. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando esta viga vibre, lo va a hacer con todos los términos o con todas las formas modales de frecuencias impares o de modos impares. Es decir, que va a vibrar con el modo de la primera frecuencia, de la tercera frecuencia, de la quinta frecuencia, y los modos pares no van a aparecer en la solución. ¿Por qué? Porque estoy aplicando una carga P sub 0, estoy aplicando la deformación máxima donde van a estar los nodos de todas las formas modales pares. Entonces, todas las formas modales pares no van a tener aporte en esta solución, porque donde yo ejerzo la máxima deflexión, las formas modales pares tienen su antinodo. Además, puede verse que si yo divido la viga en la línea de la carga aplicada, donde está P sub 0, las funciones son simétricas a esa recta. Por lo tanto, todo lo que va a ejercer aporte en esa solución van a ser todas las funciones que sean simétricas a esa línea. Todas las funciones asimétricas, como son los modos pares, no van a tener influencia en la deforma. Bien, en el caso de que tengamos una carga periódica aplicada a la viga, lo vamos a incluir en la ecuación diferencial del problema. Fíjense que agrego el término P sub 0 coseno de omega 0t, que es la carga periódica, lo multiplico por un delta de Dirac en el x0 donde estaría aplicada. Recuerden que yo ya para vigas simplemente apoyada tenía la solución, que es la siguiente, seno de npi por x sobre l, por una función t del tiempo. Esa función t, si recuerdan de problemas anteriores, era una solución particular más la solución homogénea. Y en este caso, de vibraciones forzadas, luego de un tiempo la solución homogénea tendía a 0. Por lo tanto, me iba a quedar solamente con la solución particular. Reemplazo la solución particular en la función b, me queda de esa manera, e introduzco esta función dentro de la ecuación diferencial. Como yo ya sé de los ejercicios anteriores que voy a tener que el término de la carga lo tengo que expresar en series de Fourier, lo voy a hacer ahora. Entonces voy a expresar este término que está en la ecuación como una sumatoria de b sub n por seno de n pi por x sobre l, para luego sacar factor común ese valor. Entonces, bueno, aplico la definición de los términos de las series de Fourier, quedándome que b sub n es esta expresión. Introduzco entonces ahora sí todos los términos dentro de la ecuación diferencial y puedo sacar factor común. Seno de n pi por x sobre l y coseno de omega 0t. Por lo tanto, lo que está dentro de los corchetes es lo que tiene que ser igual a 0. De ahí voy a despejar cuánto vale el valor de la constante d sub 0n, que me da este valor particular. Y ahora lo vamos a analizar. La solución me queda de esta manera, y fíjense que en el denominador aquí me queda que la frecuencia natural menos omega 0 me quedan restados en el denominador. Quiere decir que cuando la carga periódica del omega 0 se acerque a una de las frecuencias naturales de la viga simplemente apoyada, este término se va a hacer infinito. Recordemos que el omega natural
al cuadrado es este término que está acá, que es lo que dedujimos cuando resolvimos las frecuencias naturales de vibración de una viga simplemente apoyada. Vamos a ver qué pasa cuando la carga está aplicada en el centro de la viga. Obviamente nos queda este término que está acá, como vimos recién en el ejemplo anterior, que nos va a hacer desaparecer todos los n pares, van a hacer que sean cero. Quiere decir que cuando yo aplique una carga periódica en el centro, fuese cual fuese su frecuencia, va a vibrar en las formas, en los modos impares. Lo mismo si yo aplico en, por ejemplo, L1/3, todas las frecuencias naturales que sean todos los modos múltiplos de 3 no van a tener participación en la solución. Es decir, la tercera forma modal, la novena, la doceava, etc. Y esto tiene una explicación porque en el lugar donde estoy aplicando esa fuerza, en esos modos hay un antinodo. Quiere decir que esos modos pasan por el cero. Es fácil de ver cuando la carga está aplicada en el medio. Todas las formas modales pares tienen su cero en el centro, ya sea la segunda o la cuarta. Bueno, vamos a resolver el caso de una viga simplemente apoyada cuando súbitamente se le quitan el sostén o lo que es decir súbitamente se aplica la gravedad. Es decir, si tenemos una estructura como puede ser un encofrado de una viga, ¿qué pasa cuando ese encofrado se retira de forma súbita? En ese caso planteamos la ecuación diferencial, agregamos el término ρ por G por A, que sería la carga, la fuerza distribuida sobre la viga, y teniendo en cuenta las condiciones iniciales de desplazamiento nulo y velocidad nulo en el instante inicial. Entonces, con la función que ya habíamos encontrado, con la solución de las vigas simplemente apoyadas, y sabiendo que el término ρ por G por A lo vamos a tener que introducir en forma de series de Fourier, como ya lo vimos anteriormente, aplicamos la definición y obtenemos que B sub n tiene este valor. Si nos fijamos en el término que está entre corchetes, ese término va a ser 0 y 2 según el valor de n. Entonces, eso quiere decir que B sub n va a tener diferentes valores y para n par va a ser igual a 0. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es desarrollar la solución para los n impar, ya que para los n par no tiene sentido. ¿Esto qué quiere decir? Que en este estado de vibración, la viga va a vibrar en los modos impares, similarmente a lo que vimos cuando aplicábamos la carga súbitamente, cuando soltábamos, luego de aplicar la carga en el medio, lo soltábamos súbitamente, prevalecían los modos impares, en este caso va a pasar lo mismo. Entonces agregamos todos los términos en la ecuación diferencial y como todos tienen el término seno, lo sacamos factor común y lo que nos queda es la siguiente ecuación diferencial igualada a 0. En esa ecuación diferencial tiene como solución esta función, que ya lo hemos visto anteriormente, y reemplazando esa función en la ecuación diferencial obtenemos el primer término independiente de sub 0n, que es este valor, y con las condiciones iniciales listadas aquí al principio, obtenemos el valor de D1n y D2n, que nos dan los siguientes valores. Con estos datos armamos la ecuación de la deformada y nos queda la siguiente, y de resistencia de materiales podemos hallar también el momento flector en la viga. Una cosa interesante de ver es que de resistencia de materiales sabemos que el delta estático que se da en el medio de la viga, en L sobre 2, es este valor y el momento estático, este valor que está acá. Si comparamos los valores obtenidos de forma dinámica con los estáticos, vamos a obtener los mismos comportamientos que obtuvimos para el caso de un grado de libertad y para el caso de vibraciones axiales. Fíjense, vamos a reemplazar en la ecuación de la deformada
introducimos el valor del delta estático y nos queda un término multiplicando, siempre recordando que el omega natural es este valor que está acá para vigas simplemente apoyadas. Entonces, si graficamos la función, el desplazamiento o la deformada en L sobre 2, vamos a obtener este gráfico, que es el desplazamiento con respecto al delta estático. Fíjense que nos da que es 2 veces el valor de si la carga se hubiese aplicado de forma gradual, o sea, es decir, si se hubiese retirado el encofrado lentamente. Lo mismo podemos ver con el momento flector, pero en este caso vamos a ver que excede un poco el doble, no es el mismo comportamiento que en los otros casos, si bien es muy poco, es 2.032, es alrededor del 1,5%, si bien es muy poco, hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, con esto terminaríamos todos los ejercicios de vibraciones transversales de vigas.